tal? Bienvenidos al cuarto episodio de Cat Stats, un espacio en el cual analizamos jugadores, equipos, ligas, transacciones, movimientos, en fin, béisbol en general, pero siempre con un enfoque estadístico, con un enfoque sabermétrico para complementar ya sea un tema de la actualidad o, por ejemplo, hoy, que va a ser un especial porque mañana finalmente es el Opening Day, el día para mí más esperado del año. Quienes me conocen saben que ahora que amo las grandes ligas, así que todo se paraliza en mi vida cuando comienza hasta el clásico de otoño, hasta que finaliza la Serie Mundial. Y hoy vamos a hablar sobre 3 jugadores que vale la pena, les aseguro, seguirle la pista, hacer el seguimiento de sus numeritos en la temporada 2023 de las mayores, porque sí, tenemos a Shohei Ohtani, tenemos a Aaron Judge, que viene de romper el récord de la Liga Americana, tenemos a Masataka Yoshida, que es esa promesa de los Medias Rojas de Boston, luego de esa muestra de poder, así como Trey Turner que hicieron en el Clásico Mundial de Béisbol. Sí, son jugadores mediáticos, pero hay algunos por allí, hay una lista muy selecta que son aquellos que quizás la popularidad no los ayuda, podría llamarse infravalorados un tanto. Entonces acá nosotros elegimos 3 para que puedan tener una idea o entrar en contexto de cuáles son sus números y también posible proyección para la temporada 2023 de las mayores. Recuerden que esta es una producción de The Show Goldens. Los invito a suscribirse a su canal de YouTube porque no solamente está Cat Stats, también está The Show Data para los amantes del fantasy, muy oportuno considerando que mañana finalmente es el Opening Day, y por supuesto tu The Show Podcast, que son 2 panas hablando de béisbol, y allí ustedes se divertirán con las ocurrencias de Andrés Eloy y Alexander. Así que antes de comenzar, tienen que recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @CatStats, tanto en Instagram como en Twitter. Y si quieren interactuar con nosotros o quieren pues plantearnos alguna idea, que quieren pedir algún contenido en particular o quizás tienen alguna duda, pues allí nosotros vamos a estar atentos para contestarles sus mensajes. Bueno, no esperemos más y comencemos con estos análisis de los 3 jugadores que elegimos para seguirle la pista en la venidera campaña de las grandes ligas que comienza mañana. Comenzamos con Adley Rutschman, el receptor de los Orioles de Baltimore, que apenas va a su segunda temporada en las mayores. En 2022 exhibió línea ofensiva de 254, 362 y 445, conectando 13 cuadrangulares e impulsando 42 carreras en 398 turnos oficiales. Me atrevo a decir que promete ser de los caretas más completos en las mayores. Así que vamos a repasar por qué esta afirmación. Cuando se estrena en las grandes ligas, Rutschman tenía un reporte de scouts bastante interesante, pues lo caracterizaban o lo describían como un bateador ambidiestro natural, con capacidad para sentirse como verdadero ambidiestro en ambos lados del plato, quizás mostrando un poco de poder superior en el lado izquierdo, pero también con la habilidad para jugar con todo el campo, es decir, para conectar batazos hacia todos los lados. Sin embargo, su tasa de barrer fue de 7.9 y cuando nos vamos al First Century Ranking realmente está en el promedio, justamente en 50, promedio de la liga en el First Century Ranking, en comparación con los otros jugadores de las mayores en 2022. Pero también hablaban de los scouts, que era muy interesante, que él tiende a tener la facilidad de generar una buena velocidad de salida de sus batazos precisamente por la fuerza o el poder alojado en sus piernas, en la contextura de estas, y que por tanto no era necesario per se que tuviera un esfuerzo máximo en su swing, que fuera un swing, digamos, completo, tan agresivo, porque realmente por esa fuerza alojada en su contextura de sus piernas, le facilitaba poder tener contactos de calidad, impulsar la pelota con facilidad. Entonces esto es bastante interesante, porque cuando yo digo que Rutschman es uno de los receptores actuales más completos, pero por supuesto guardando las distancias por tratarse de que apenas va para su segundo año, o al menos así lo promete, es que también tiene la capacidad para tener paciencia en el plato. De hecho, vámonos a algo muy específico. En 2022, con al menos 400 turnos al bate entre receptores, estuvo de primero en la tasa de boletos con un 13.8%.
Y cuando nos vamos en el Fan Center Ranking en general, también se puede apreciar que incluso los calificados, los receptores con turnos, con incalificados, está por encima del 80%. Asimismo, estuvo por encima del promedio también en el Self-Perception Ranking en la tasa de ponches. Y los scouts, pues bien lo describía con una defensa en la receptoría de primer nivel. No se equivocaban. De hecho, estuvo por encima de 80 también en el First Center Ranking cuando se trata del framing, o lo que conocemos también como la capacidad de los receptores de convertir las bolas en strike. En esto específicamente, él estuvo en 9.1. Y también el DRS, una de estas métricas defensivas avanzadas, estuvo en 18, un valor muy positivo. Pero hay algo que impresiona y es que también tiene la capacidad para poder bloquear en la receptoría. Y aquí tenemos una tabla en la cual podemos apreciar que, para leerla de la manera más sencilla posible, él, de acuerdo a la cantidad de oportunidades que tuvo para bloquear lanzamientos desviados, la proyección era que él pudiera fallar 43 veces, pero él solamente falló en 25, con un diferencial de 18 que estuvo por arriba de, como vemos, receptores de renombre como Real Muto, como Kirk, entre otros. Así que esto anda muy bien y realmente vale la pena hacerle seguimiento a Rutschman. Es más, cuando llega a las grandes ligas, ya recordemos que los Orioles de Baltimore estaban en una racha donde estaban de últimos en la división y realmente hubo una gran diferencia, aunque se dice, y los números realmente lo dicen, que a partir del 12 de junio es que él comienza a tener un buen rendimiento. Ojo con este dato, solamente estuvo por encima de Aaron Judge en WAR desde ese 11 de junio hasta el final de la temporada. Así que sí, vale la pena hacerle un buen seguimiento a Rutschman, que por cierto, para complementarlo del lado ofensivo, quizás sí, 2.54 de promedio de bateo, pero de acuerdo a la calidad de sus contactos, estuvo por encima de los 340 en xWOBA o promedio de envasado ponderado esperado y 133 de WRC+, es decir, que fue 33% mejor o 33% más de carreras o más de ofensiva que el bateador promedio de la liga. Seguimos con Nico Hoerner, el infielder estelar de los Cachorros de Chicago, quien, por cierto, acaba de acordar una extensión de contrato con ellos de 3 años por $35 millones y que me atrevo a decir, será parte de una de las mejores duplas en el cuadro que veremos para la temporada 2023 de las mayores junto a Dansby Swanson, que recordemos que acordó con los Cubs en la temporada muerta, siendo uno de esos campocortos más atractivos disponibles en el mercado, junto a Trea Turner, junto a Xander Bogaerts, junto a Carlos Correa. Claro, Hoerner ha estado ocupando en 2022 el rol de campo corto. Vamos a repasar un poco porque realmente él estuvo lidiando con lesiones en la temporada 2021 y ahora en 2022 fue su primera temporada completa. En 2021 exhibió una línea ofensiva de 302, 382 y 369, mientras que ahorita en 2022, en su primera temporada con más de 500 turnos al bate, tuvo una línea ofensiva de 281 y de 327 y 410. Como vemos, el slugging mejoró considerablemente en comparación con sus años anteriores de las grandes ligas. Él va para su quinta temporada. Ahora bien, números avanzados, el xWOBA fue de 320, pero ojo, fue la temporada de 2021 de 44 juegos nada más en los que vio acción, y fue de 301 en 2022. Ahora bien, en el WRC Plus o carreras creadas, ponderadas, ajustadas o Plus, fue de 106 tanto en 2021 como en 2022. Como ya dije en el anterior caso de Rutschman, ¿qué no quiere decir esto? Pues fue 6% mejor que el bateador promedio de la liga. Ahora bien, quizás dice, bueno, no son unos números ofensivos élites, pero es que Hoerner lo compensan con su habilidad para poder poner la pelota en juego. Su Gaby fue de 300 puntos justos,
pero nos vamos a su porcentaje de línea conectada porque sabemos que el BABIP es muy, fluctúa mucho dependiendo de la suerte que pueda tener porque pues no excluye eventos o no excluye factores que no sean control del bateador, entonces ese porcentaje de líneas conectadas estuvo un poco más de 20%. El promedio de los bateadores es entre 17 a 23%, así que realmente ese BABIP de 300 puntos sí está acreditado a su calidad como bateador. Pero sí es lo que llama poderosamente la atención de Hoerner es su habilidad para evitar los ponches y estuvo en el First and Team Ranking en tasa de ponches muy por encima del promedio, específicamente 98%, porque realmente fue solamente de 11% su tasa de ponches en 2022. Y también su tasa de whiff, que diríamos que guarda una relación un tanto directa con esta, también estuvo muy por encima del promedio. Pero es que además Hoerner tiene la capacidad para estar también por encima del promedio en Spring Speed, y de hecho fueron 20 bases robadas en ojo, 22 intentos. Hoerner además pues también compensa que quizás los números no son élites por ahora, pero creo que van a mejorar por lo menos los básicos y también algunos avanzados como WRC Plus y Xwova en términos ofensivos, creo que sí van a mejorar, pero por ahora también lo compensa con su calidad en el cuadro como defensor, porque tuvo un valor positivo tanto en las métricas que te miden lo que tienen como concepto que tantas carreras salvó o dejó de salvar en comparación con los demás jugadores de su posición, que fue tanto de DRS, fue de 10 por encima del campo corto promedio y también de 0.3 en UZR, mientras que en outs por encima del promedio estuvo en 13. También muy por encima y siendo uno de los primeros en las grandes ligas en esa posición en 2022. Ahora probablemente, todo parece indicar por supuesto, que va a moverse a la segunda base, pero si hay algo interesante de Hoerner es que en 2019-2021 él estuvo fungiendo como camarero y también tuvo unos números élites en la defensa. Como tercero tenemos a Ezequiel Tovar, el campo corto venezolano de solo 21 años de edad, que pinta como favorito para ocupar ese rol tan demandante en los Rockies para la temporada 2023 de las Grandes Ligas. Tuvo una pasantía muy corta en 2022, siendo su estreno en las mayores, de solo 33 turnos oficiales, en los cuales batió para 212, 257 y 333, conectando un cuadrangular e impulsando solo 2 carreras. Allí también incluye su primer extra base en tal instancia. Pero hay que echarle un poquito un vistazo a su desempeño en las ligas menores y por qué ha sido considerado uno de los principales prospectos del sistema. En realidad, él firma en el año 2017 por un bono de apenas $800,000. Y desde entonces ha sido calificado en varias oportunidades, en distintos reportes, durante un tiempo considerable, como el principal campo corto en términos defensivos o el mejor en ese aspecto en el sistema de ligas menores. En 2022 él avanza a AA y allí arroja un promedio por encima de los bateadores que ocupan tal posición. Y de hecho él en ese entonces registra un WRC Plus de 153 y una línea ofensiva de un averaje de por encima de los 300 puntos, un AVP por encima de los 380 y un slugging de por encima de 540. Y me detengo acá porque cuando lo firman, este es uno de los aspectos que querían mejorar en su perfil ofensivo, el poder, la fuerza, y así ha sido. Pero eso es lo que también llama mucho la atención de Ezequiel Tovar, es que desde que él lo firma hasta que llega a AA en 2022, mejora considerablemente al momento de llegar a esa instancia su
tasa de boletos. Ahora es más paciente en el plato, es más disciplinado. Y de hecho, en High A estaba en 2% aproximadamente esa tasa de bases por bolas y la mejora a un 8.2%. Entonces, allí podemos notar cuánto ha hecho esos ajustes necesarios. Uno de ellos, como ya dije, la fuerza, otro de ellos la disciplina en el plato, la capacidad para tener paciencia en el mismo y poder tener una tasa de boletos considerable, pero él avanza y a triple A y sufre una lesión en ese interín, en ese espacio. Sin embargo, solamente tiene 5 juegos en ese año en triple A que allí registró un WRC Plus nuevamente por encima del promedio, 120, es decir, 20% más, como siempre decimos, como siempre explicamos acá en este espacio, por encima del bateador promedio de la liga. Y pues tiene su estreno en las grandes ligas, en las mayores, que como muchos reportes de los scouts indican, quizás no estaba del todo preparado para hacerlo, pero sus habilidades defensivas le han valido que pudiera ser ese campo corto titular de los Rockies para la temporada 2023. De hecho, ese cuadrangular fue en el último día de campaña, ese único que conectó en las grandes ligas en 2022, y fue ante nada más y nada menos que Clayton Kershaw. Algunos especialistas, sobre todo en béisbol prospectos, los reportes indican o lo describen como su habilidad en la defensa, como una inteligencia nata que tiene para poder tener una destacada actuación en el campo corto. Ojo, en aquel momento cuando estaba en AA, que fue donde, digamos, tiene esa mayor tiempo de actuación, él registra 17 bases robadas en 20 intentos. Así que también podemos ver por allí el Spring Speed y estoy segura que vale la pena tenerlo en cuenta para la venidera campaña de las mayores. La estadística que vamos a aplicar el día de hoy es el BOBA o promedio de envasado ponderado. Ojo, no es lo mismo que XBOBA, que el promedio de envasado ponderado esperado, que es el que generalmente usamos en los análisis de CatStats o incluso en redes sociales. Pero hay que primero explicar el BOBA, promedio de envasado ponderado, para entender el XBOBA y cuál es la diferencia entre ambos. El XBOBA es más hacia la proyección, pero el BOBA, cuando hablamos de la línea ofensiva, averaje, OVP, slugging, tanto el averaje como el OVP me asigna el mismo valor a todos los eventos ofensivos. Esto resulta insuficiente para cuantificar realmente qué tan valioso es un jugador desde el punto de vista ofensivo para un equipo. Ahora bien, tampoco es acertado asignarle el mismo valor a cada base alcanzada. Esto es lo que hace o lo que supone el slugging. Partiendo entonces del concepto de que hay que asignarle un valor justo a cada acción ofensiva, a cada evento ofensivo, pero siempre en función de la probabilidad de que culmine ese evento en la producción de carreras, es que se crea el BOBA o promedio de envasado ponderado. ¿Cuál es la diferencia realmente con el slugging? Que el slugging, pues asigna un valor a cada evento ofensivo, pero los pondera de manera sobrevalorada, o sea, lo exagera realmente y no es lo mismo un jonrón, por ejemplo, con bases llenas, un grand slam, a un jonrón solitario. Entonces, partiendo de ello, pues tenemos que tener en cuenta cuáles son los factores, el contexto para saber qué tan valioso es ese jugador en términos de creación de carreras para su club, para su novena, para su equipo. Entonces, por supuesto, vemos que el slugging pues va a beneficiar siempre a los jugadores de poder, pero esto no quiere decir que entonces un hiteador no tenga valor en términos de creación de carreras para su novena. El OVP asigna el mismo valor a lo que son hits, a lo que son los golpeados y por supuesto los boletos. Entonces, ¿cómo se asignan estos coeficientes a cada evento ofensivo? Para el BOBA, para el concepto del promedio de envasado ponderado, tienen que tomar en cuenta distintos factores, distintas variables que son pues la cantidad de carreras que se está creando en promedio en un tiempo determinado en las grandes ligas y por supuesto la probabilidad de que esa generación de carreras se presente.
Esto, por supuesto, va a variar cada año porque siempre va a depender de la dificultad de la liga. Entonces, en páginas como FanGraphs, ustedes pueden conseguir estas variables. Entonces, en conclusión, el MOBA lo que busca es asignarle un valor justo a cada evento ofensivo para cuantificar, pues, qué tanto me aporta en términos de creación de carreras un jugador determinado para su equipo. De esta manera llegamos al final del cuarto episodio de Cat Stats. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Mañana finalmente el Opening Day. Ojo con los peloteros que mencionamos, que analizamos hoy acá. Adley Rutschman, el receptor de los Orioles de Baltimore, uno de los principales prospectos en 2022, va a su segunda temporada en las mayores. El campo corto venezolano Ezequiel Tovar de los Rockies de Colorado, que todo indica a que será el regular, el titular de esa posición por esa novena para 2023. Y por supuesto el infielder Nico Horner, que será muy interesante esa dupla en los Cachorros de Chicago con Dansby Swanson. Los invito a suscribirse al canal de YouTube de The Show Goldens. Recuerden que no solamente está Cat Stats en el canal, sino también The Show Podcast, los panas hablando de béisbol, donde allí verán a Alexander y Andrés Eloy, pues comentar la actualidad de las grandes ligas y por supuesto The Show Data para los amantes del fantasy, allí con Andrés Eloy también y con Fernando y Leonardo. Y por supuesto los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, @catstats, tanto en Instagram como en Twitter. Cualquier duda, cualquier sugerencia o simplemente quieren interactuar con nosotros, pedirnos un contenido, allí nosotros estaremos atentos para responderles. Nos vemos el próximo miércoles.